Y ahora queremos meternos en el maravilloso mundo de la apicultura. Por eso está con nosotros Carlos Mangiaterra, que es perito apicultor y es uno de los titulares de Apidelta. ¿Cómo te va, Carlos? Bienvenido, buen día. Buen día, muchas gracias. ¿Tu formación inicial fue la de perito apicultor o habías rumbeado por otra? Había tomado otro horizonte. Otro horizonte. Sí, lo último que hice por ahí es perito apicultor. Yo soy técnico químico en realidad, luego me recibí en comercio internacional y bueno, sí, hemos hecho la carrera de perito apicultor. ¿Sí? De amplio espectro. Sí, la verdad que sí. Es disímil ese espectro. Es disímil, es cierto, pero bueno... todo ahí aporta, son seguros, son carreras o cosas que uno en su momento sentía que era lo que quería hacer, desarrollar, claro. Y es formación. Son etapas de la vida, ¿no? Seguro, y todo aporta, todo suma, ¿no? Claro. La carrera, por ejemplo, de técnico químico permite también, por ejemplo, hoy en día estamos con todo lo relacionado con miel. La miel tiene 32 análisis de laboratorio, claro. Justamente son todos análisis químicos. Así que ya está relacionada a una de las formaciones. Tiene relación. Sí, es interesante. Yo creo que ahora hablamos de miel de abejas. Sí, sí. Marco esto, aunque parezca para muchos decir que está diciendo disparate, porque vos tenés algo para contarnos, que no es lo mismo la miel de abejas que la miel de avispas, por ejemplo. Claro, la apicultura se basa en abejas únicamente. Más puntualmente, el 99,9% de la apicultura es una raza de abejas que es la Apis mellifera. Hay varias abejas. Bueno, la apicultura a nivel mundial se centra en la Apis mellifera, que es un tipo de abejas que es manejable, no es tan agresiva, produce una cantidad, acumula una cantidad de miel mayor a otras. Bueno, tiene varias ventajas, por eso desde hace muchos años, desde que se inició la apicultura como actividad, estamos hablando de más de 400, 500 años mínimo, se está trabajando la Apis mellifera. Hay otros insectos, por ejemplo avispas, que también generan miel. Lo que pasa que son distintas mieles, llamémosle así, en la composición, si bien son dulces porque siempre partimos de el néctar de flores. Claro. Pero, ejemplo, en nuestra zona es común, en la zona de islas, las avispas, las lechiguanas que las suelen llamar, o el camachuí también llamado, también genera, de hecho hacen algunos panales, uno los ve colgados en los sauces, sí. Generan algo de miel, pero producen muchísima menos miel y son muy agresivas. Realmente es algo difícil de manejar. En tanto la Apis mellifera es mucho más manejable, sin ir más lejos. Es relativamente común que se pueden trabajar hasta sin guantes, o sea, en contacto directo. Algunas sin ser agredido en algunos casos puntuales, dependiendo un poquito de la genética y demás, ¿no? Pero eso es posible perfectamente, de hecho lo hacemos, pero eso es impensado, por ejemplo, en avispas. Sí, no, claro. Y la avispa ataca directamente ante la proximidad, ¿no? La avispa es mucho más agresiva, pero además de ser más agresiva, no acumula tanta miel, es mínima las reservas que genera. Entonces, ¿y la calidad de lo que produce la avispa? Y la verdad es poco conocido, o sea... Lo que pasa es que se generan en situaciones muy especiales, en la isla, donde, bueno, sí, el isleño toma un panal, hace miel. Totalmente. Nada industrializado. No, totalmente. Además, la Apis mellifera es, entre comillas, domesticable, o sea, claro. Tranquilamente, si bien no está permitido por la ley, pero tranquilamente uno en el fondo de su casa puede tener una colmena que no es agresiva, que
no hay mayor problema. Eso es impensado con avispas. De hecho, uno se las trata de sacar de encima cuando hay algún panalcito cerca, ¿no? ¿Cómo se logra formar una colmena, Carlos? ¿Cómo se parte? Dice, bueno, en el fondo de mi casa voy a formar una... Aunque no corresponde. Tan solo, claro, no corresponde, es tan solo es un ejemplo. Como un ejemplo, ¿no? Si bien hay muchos conocidos que tienen en el fondo de casa. Y relativo, es opinión personal. O sea, es mucho más, mucho menos nocivo eso que muchas otras cosas. Además, la abeja genera polinización y cualquier persona, cualquiera de sus vecinos, seguramente sin saberlo, está siendo beneficiado por esas abejas porque están siendo polinizados sus frutales, por ejemplo, no sé, ahí yo veo que hay uva, yo veo que hay suele haber manzanas, suele haber, y todo eso es cítricos, es muy común. Bueno, ahí si hay abejas cercas están siendo beneficiados. ¿Cómo arrancar? Hay que partir de la base que la apicultura es una adaptación de la naturaleza en lo que hace a panales. O sea, en la naturaleza la abeja se los construye en lugares protegidos, suelen ser adentro de árboles. De hecho, en la ciudad cada tanto nos llaman y demás, si bien no es un servicio que nosotros brindemos, pero nos llaman porque hay un enjambre o en el patio de su casa en el entretecho o en el poste de la... Bueno, ¿de dónde surgen esos natural. El enjambre es la forma de multiplicación que tiene la abeja. O sea, como los perros o los gatitos tienen crías, bueno, la abeja genera enjambres a manera de multiplicación. Para entenderlo, o sea, yo sé que es un poco difícil, pero para entenderlo hay que pensar el animal colonia de abeja. O sea, no es una abeja, sino hay que pensarlo en el conjunto. Entonces, ese conjunto genera un enjambre. Todos los años, cuando llega la primavera, instintivamente generan enjambres. No son individualistas, tienen que vivir en enjambres. Sí, en colonias. No están, en colonias siempre. Exactamente, la abeja, como las hormigas y otros animales, son ejemplos de organización realmente. ¿Y qué pasa después de la etapa del enjambre? Es decir, se detectan, no es un servicio que ustedes prestan, pero como apicultor te avisan que hay un enjambre en tal lugar. Vos lo podés rescatar y a todo caso llevarlo a una colmena. ¿Cómo es el mecanismo? Ahí es donde está todo muy difuso. Sí, esa es una forma, de hecho nosotros sabemos pasarle teléfono de algunos de nuestros clientes que son apicultores. Va un apicultor, lo mete en un cajón de abejas, obviamente, a ese enjambre. Allí lo fundamental es la reina, o sea, el enjambre, si uno lo quiere hacer gráfico, en muchos casos es como una bola de abejas. Sí. ¿Qué pasa? En el medio está la reina y las abejas están protegiendo a esa reina, que es la autoridad máxima de ese enjambre. Sí. Y el apicultor lo que hace es meter ese enjambre, pero fundamentalmente tratar de que entre la reina al cajón. Estando la reina en el cajón, el resto de las abejas se va a ir hacia el cajón. A partir de ahí, o sea, se ponen cuadros con hojas de cera estampada y a partir de ahí construyen las celdas, estiran esa cera, forman celdas y en esas celdas van a meter miel, van a meter cera. Esa es la transformación que hacemos los humanos de el enjambre natural hacia una colonia, es decir, hacia darle las posibilidades para que ellos ya después... Claro, es darle la casa, digámoslo así. El humano lo que ha hecho, la apicultura lo que ha hecho es transformar ese acto natural, claro, ese desarrollo natural que van a ser hojas de cera estiradas. Yo no sé si ustedes lo han visto, pero son hojas de cera estiradas, panales puesto uno al lado de otro. Claro. Y lo que hace la colmena es justamente imitar eso. Entonces, de esa forma,
uno puede tener un manejo más estandarizado, porque ahí son cuadros que los puede sacar, que los puede cambiar, que los va a poder cosechar. Ahora, esa es la forma natural, ¿sí? Agarrar enjambres, bien, es una, pero la apicultura se ha venido desarrollando y aquel que desarrolla la actividad también puede multiplicar esas colmenas que tiene, esas colonias que tiene. Entonces es como que generase una reproducción. Claro, una reproducción en forma manejada, digamos. ¿Y cómo obtienen las reinas? Las reinas se desarrollan de dos formas. Llegada la primavera, como hablábamos antes, la colmena va a buscar en general generar reinas, preparándose para generar enjambres. ¿Cómo se produce un enjambre? Está la colonia, llega la época que estamos hablando, aproximadamente la primavera, inicio de verano, la colonia va a buscar multiplicarse, va a generar una reina, y la reina que está actualmente lo percibe, ve que esa celda real, o sea, de donde va a nacer una reina, está bien encaminada y está próxima a nacer, la reina que está se va con la mitad de las abejas. Oh, caramba, qué organización tiene. Sí. Y queda la otra mitad de las abejas con esa celda por nacer. Tomando, como cuidándola. Exactamente. Pero ¿cómo es la decisión? Va a nacer esa reina, va a ser fecundada y la reina es la única que puede poner huevos que van a terminar naciendo abejas obreras y zánganos, y bueno, y ahí comienza esa nueva vida, ese nuevo ser. Mientras tanto, la reina que se fue con la otra mitad de las abejas generan un nuevo enjambre, un nuevo individuo, ¿sí? Se van multiplicando. Se van multiplicando. ¿Vos preguntabas, no, ¿cómo se decide quién es la reina? ¿Cómo se decide eso? Sí. ¿Cómo aparece una reina? Bien. Tenemos que partir de la base de que una reina pone huevos que se llaman biopotentes. ¿Qué quiere decir? Que de ese huevo puede nacer, va a terminar naciendo, o una abeja obrera, o un zángano, o otra reina. ¿Quién va a manejar eso? En parte la reina y en parte las obreras. Ah, sí. ¿Tienen poder de decisión las obreras? Sí, y es muy interesante como sociedad. A ver, porque tenemos que aprender mucho de las abejas. Si la reina se pone vieja, digámosle así, o deja de producir, ojo que la producción de ella es básicamente poner huevos, ¿no es cierto? No es miel. Sí. Ahí cada uno tiene una función muy clara. Cuando pierde su fertilidad sería entonces. Más que su fertilidad, porque es fertilizada, tan solo una vez es fecundada. Ajá. Y bueno, ya es como que se le genera una cantidad de huevos en el momento que es fecundada, es una sola vez. Que decae la producción, entonces las obreras en ese caso van a buscar reemplazarla, ¿sí? Entonces las obreras pueden cambiar la reina. Hay un aspecto democrático, digamos, ¿no? La base es la que... ¿Hay alguna obrera que puede pasar a ser reina? No. Hay veces que, porque muere la reina, por distintos motivos, las obreras pueden empezar a poner huevo. Pero ¿qué pasa? Como no fue fecundada, van a salir o van a nacer solo zánganos. Entonces, justamente, pasa lo que pasa en una sociedad que está llena de zánganos, se muere. Entonces, decía, fíjense lo interesante que las obreras finalmente son quienes deciden, por ejemplo, un cambio de reina. ¿Quién va a ser la sucesora? Las obreras también, por ejemplo, cuando termina la temporada, llamémosle primavera-verano,
que se está por entrar al otoño, invierno, eliminan los zánganos. A los zánganos se los tiene básicamente para fecundar a la reina. Tiene que haber durante la temporada porque puede morir una reina, entonces se genera otra reina que hace falta ser fecundada. Entonces, solo quién puede fecundar a la reina? Los zánganos. Pero ¿qué pasa? Llega al final de la primavera, verano, y como los zánganos lo único que tienen es esa función, y ni siquiera comen ellos, les dan de comer en la boca, llega a ese punto, pero llega el fin de temporada y los eliminan. Las mismas obreras. Las mismas obreras. ¿Por qué? Porque en el invierno van a ser solamente consumo y no producen nada. Son los ñoquis del... Claro. Son los ñoquis la cultura. ¿Qué organización? No, es asombroso. Inclusive es también asombroso a nivel comunicación, a nivel organización en general. Sí, yo creo que de nuevo es un ejemplo interesante a seguir. Claro. Y Carlos, ¿puede darse el caso de que una reina incite a abandonar un panal al enjambre que integra? De pronto que se va, la reina puede decidir cambiar de lugar, o una vez que está ya instalada, es decir, en el cajón con sus obreras y demás. Es poco común, pero puede pasar que lo haga la reina, básicamente por cuestiones sanitarias muchas veces. Si llega a haber una infectación, una infección, y ellas ven que llega a niveles muy altos, lo que hacen es enjambrar de esa colmena, básicamente colmenas. Entonces, ¿qué pasa? Se van, y cuando el enjambre está en ese estado de enjambre, logra una sanidad absoluta. Porque... Pero todo eso dictaminado por las propias abejas. Sí. Notable. Claro, pasa por ejemplo en colmenas que o no han sido curadas debidamente, o la cera es muy vieja y no es renovada, entonces se va contaminando y las abejas notan eso, y cuando hay niveles de infectación muy altos, abandonan la colmena, generan un enjambre, y es la forma que tienen de adquirir un estado sanitario absoluto. Porque si tienen un piojito, que le suelen decir, que es como una garrapata en realidad, que le chupa la sangre, se llama varroa, ellas, estando en estado de enjambre, se la pueden sacar del cuerpo unas a otras. Es una enfermedad de las más comunes. La otra enfermedad bastante común se llama loque, es una bacteria que se aloja en la miel y en la cera. Entonces, si ellas detectan eso, saben que está infectado y no va a cambiar. Entonces, al irse, consumen toda la miel que tengan en el buche melario, que sería la reserva, y generan cera nueva. Entonces esa cera nueva está sana, y ya no hay más miel, porque generan miel nueva, entonces arrancan de nuevo. También es un aviso para el apicultor cuando ve que pasa una cosa así. Totalmente. Pero eso puede pasar, o suele pasar mayormente por ahí colmenas o que se abandonan, o que no son demasiado atendidas, digamos. Carlos, pasar, ¿no? ¿Cuáles son los problemas que acechan la supervivencia de las abejas, los más comunes, los problemas más comunes? Hablabas de las infecciones recién. Sí. ¿Hay otros insectos que atacan? Los depredadores. Poco. Hay en la zona norte del país hay otro insecto que se llama, es una avispa que la llaman chaqueta amarilla, que es como un depredador que le toma la colmena, digamos. Pero los mayores problemas pasan no tanto por lo natural. De hecho, la abeja hace muchos millones de años que está viviendo. Son más relacionados con la actividad humana. Claro, por actividades humanas, lamentablemente. Hoy por hoy hay una amenaza muy grande a nivel mundial y están desapareciendo muchas colmenas. ¿Eso por qué? ¿Por agroquímicos? Es una combinación de factores. Agroquímicos es una. Más que nada, digamos, lo más relacionado es la soja, porque ¿qué ocurre?
los métodos actuales, lo que llaman el paquete tecnológico, incluye de pronto eliminar, para maximizar producciones, incluye eliminar otras especies, otros vegetales. Entonces termina habiendo como un monocultivo, pero también no permite el desarrollo de otras flores y plantas. Los anula. De las cuales ella se tiene que alimentar. Hay déficit de néctar, déficit de polen, y sumémosle que, bueno, se usan muchos insecticidas para controlar, digamos, que no le causen daño a las plantaciones, pero la abeja es un insecto, con lo cual está dentro del efecto, que haya insecticidas en el aire no es muy bueno. ¿Y el cambio climático? Claro. Por el otro lado, otro factor determinante es el cambio climático. La abeja es muy, pero muy sensible al clima. Digamos, si bien se adapta, pero va disminuyendo la producción, va disminuyendo las defensas. Uno mira el cambio climático y es algo bastante puntual el efecto. Si uno mira los promedios anuales de lluvia o de temperatura, uno tiene la impresión de que no hay un cambio muy grande. Uno dice, bueno, ejemplo, el año pasado fue uno de los años más calurosos, creo que uno de los años récord en temperatura, y subió, no sé, medio grado en relación a el otro récord. Entonces, el cambio no es tan grande, pareciera no ser tan grande, pero ¿qué pasa? Se concentra. El problema es la desproporción, porque se concentran en determinados periodos. O sea, basta recordar lo que pasó ayer. O sea, una térmica... periodos muy cortos y muy elevados. Santa Fe de 62 grados. Sí, o sea, una cosa tremenda Santa Fe fue ayer. Sí. Santa Fe, pero bueno, en enero pasó también una ola de calor donde hubo una concentración de temperaturas altísimas. Entonces, fíjense cómo se traduce eso a la apicultura. Tenemos conocidos clientes que nos comentaban que en Santiago del Estero, por tan alta temperatura, en el panal terminaba derritiéndose la cera que había adentro y miel, y salía por la piquera cera y miel derretida. O sea, se les derretía la casa, llamémosle así, a las abejas. Se les fundía todo eso. Por un lado eso, por otro lado uno mira un poquito otros países o algunos lugares de nuestro país y hay luego en otra época del año hay temperaturas extremadamente bajas. O sea, lo más conocido por estos días son las tormentas de frío que está habiendo en Estados Unidos y demás. Bueno, también pasa en nuestro país que hay temperaturas extremadamente bajas. Entonces uno mira el promedio anual y pareciera que no cambiara, pero lo que está pasando es que se está polarizando, llamémosle así, las temperaturas y también las lluvias. Yo no sé si ustedes recuerdan, en noviembre, por ejemplo, hubo un extremo de lluvias. Sí, noviembre fue muy lluvioso. Y diciembre y enero fueron muy secos y prácticamente, bueno, ahora llovió, refrescó, pero ¿cuánto hacía que no llovía? Entonces, está pasando que se está concentrando los extremos, ¿no? O exactamente. Entonces esos periodos o esas, llamémosle así, oscilaciones, son para la abeja muy sensibles. Había un dato muy interesante que en el siglo pasado, los años considerados neutrales habían sido, por un decir, 70, y había habido 10 niños y 20 niñas, por ejemplo. Este siglo, los últimos 100 años, antes me refería a los últimos 200, cambió totalmente y los normales fueron 30 y los que fueron niño o niña fueron 70. Quiere decir, o sea, niño o niña son extremos, o sequía o lluvia. Sí. Bueno, eso habla de cómo se está desequilibrando el clima. Entonces, sumamos cambio climático, actividades como el cambio en la forma de producir, la agricultura. La mano del hombre, digamos. Esos dos factores inciden muy fuerte en lo que hace a la hostilidad del medio para la abeja. Y yo quiero remarcar acá, si ustedes me permiten, que lo principal no es la actividad
o sea, no es la producción de miel de la abeja. El principal aporte de la abeja es la polinización para la humanidad. Claro, no. Einstein en su momento decía que cuando desaparezca la abeja, a la humanidad le quedan 4 años de vida. Ah, caramba. ¿Sí? Vamos a suponer que eso haya cambiado un poco, porque en la época que lo dice, no había quizá un desarrollo genético o no había tantos productos híbridos como hay ahora, pero es muy importante. Entonces yo siempre pongo ejemplos para que la gente lo grafique. En nuestro país está muy poco desarrollado el tema de la polinización, pero ustedes recordarán esos limones grandes que se veían de Tucumán. Bueno, eso es todo polinizado. O la pera Williams, grandota, que venía del Alto Valle, eso es todo polinizado. O la manzana monio azul, esa gigante que tampoco, eso es todo polinizado. En la producción de arándanos, que ahora, bueno, uno ve desde ya hace cierto tiempo acá cerca, en San Pedro, está estudiado, en Estados Unidos está mucho más desarrollado, pero esa producción baja un 30-40% si no tiene colmenas polinizando. La producción de almendros en Estados Unidos, en Chile, si no tienen colmenas, bajan de una manera muy fuerte. Y así todo, o sea, es fundamental la polinización. Entonces, ese es el efecto fundamental de la abeja, o el aporte fundamental de la abeja para los humanos. Y ya que comentabas algunos países, mi pregunta va a lo comercial ahora. ¿Cómo estamos nosotros en la producción y en la comercialización de la miel? Tenemos un minuto, Carlos, para que... Argentina llegó a ser el exportador número 1. Argentina llegó a producir, a principios de los 2000, 125.000 toneladas. Argentina en ese momento tenía aproximadamente 7 millones de colmenas. Hoy hay menos de 1,5 millones, producimos menos de 50.000 toneladas y demás. Clarito. Señores, ha sido un lujo. Es Carlos Manyaterra, de Apidelta, perito apicultor. Cuántas cosas hemos aprendido, cuántas cosas nos han quedado en el tintero, no hemos tenido tiempo de conversarlas, pero seguramente vamos a tener otra posibilidad. Sé que estás muy ocupado, quiero agradecerte fundamentalmente a vos y a tu padre, que inmediatamente dijeron que sí. Bueno, se cruzaron algunos problemitas de disponibilidad de tiempo como para haber hecho la entrevista antes, pero siempre estamos a tiempo. Gracias por haber venido, Carlos. Estamos a disposición, muchas gracias por difundir la actividad y felicitaciones por el programa. Lo vamos a poner también en Facebook con todos los detalles que acabas de explicar.